Estamos de vuelta a las 8:45. Pasamos de hablar de la pena de muerte a hablar de la generación eléctrica por medio de la fuerza hidráulica y de otras fuentes también renovables. Vamos a hablar de esa generación y de los conflictos sociales que parecen abundar en torno a, sobre todo, las hidroeléctricas. Nos acompañan para tratar este tema Óscar Núñez, de Defensores de la Naturaleza, Carlos Colom, quien es presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, y está con nosotros también el economista Pablo de León. Gracias a los tres, bienvenidos a las 8:45. Comencemos con Pablo. Sí. Actualmente con la sobreoferta de energía eléctrica se dice que pues uno ya no es rentable realmente invertir en energía renovable. ¿Es así? Pues yo creo que es probable que tengamos un exceso de oferta para los próximos 2 años. Pero la cosa, 2 años. 2, 3 años. Nosotros hemos visto en el informe que presentamos hoy, por ejemplo, que el problema de la energía eléctrica de Guatemala está lejos de resolverse. O sea, Guatemala es el segundo país con menor consumo de energía per cápita en América Latina. Y estamos en un proceso de urbanización, que lo saben, que se conoce bien el tema. Ese bajo consumo es por nuestra abundante ruralidad y porque no hemos cubierto a qué porcentaje de nuestra población. Todavía hay un 10%, estamos hablando de 1,5 millones de personas que están todavía en la edad de piedra. O sea, es dramático esa cifra. Y entonces no hay gente, y la otra, los que sí tienen, que son rurales, consumen muy poco todavía. Entonces, todavía el problema de la demanda todavía no está resuelto, a pesar de que haya una pequeña sobreoferta. Carlos, vamos rápidamente en ese tema. Sí. A ver, muchas de las personas que carecen del servicio de energía eléctrica viven alrededor de los sitios en donde se desarrollan proyectos hidroeléctricos. Esta es una primera fuente de tensión, o por lo menos de frustración, de quienes ven pasar los cables delante suyo y no pueden encender un foco. Por supuesto, Juan Luis, es un tema que hay que corregir. Si bien, aquí traigo las gráficas, Guatemala ha sido un país que ha sido estudiado alrededor del mundo, y cómo pasó de tener un 40% de electrificación rural a más de un 90% en tan poco tiempo. Es cierto que todavía hay regiones del país que necesitan que llegue la electricidad, y es cierto también que en lugares como Alta Verapaz, en donde hay una abundancia de generación hidráulica, todavía hay índices de electrificación rural bajos, y ahí es donde nosotros, pues viendo la información de los índices de presencia del Estado, también nos alarmamos, porque esos lugares en donde los inversionistas llegan a desarrollar sus proyectos de energía renovable, generalmente son los lugares en donde hay una mayor ausencia del Estado. Entonces, la población que tiene necesidades, y son legítimas, por supuesto, de educación, salud, infraestructura, etcétera, ven en el inversionista como esa gran fuente de soluciones, cuando realmente debe ser una labor del Estado para proveer la mayoría de esos servicios básicos. Para darles una idea, los agremiados de AGER invierten, que es la Asociación de Generadores con Energía Renovable, invierten más de 50 millones de quetzales al año en programas de apoyo a las comunidades. Se atienden más de 300 comunidades, pero no es necesario para poder satisfacer todas esas necesidades. No es suficiente. No es suficiente. Ahora, pero digamos, uno de los problemas para la generación de energía eléctrica con agua es que en algunos casos se desvían los ríos. Bueno, yo te diría que ya actualmente ya no se desvían los ríos en un momento, pero creo que para mí el tema, como defensores de la naturaleza, sí estamos a favor de las hidroeléctricas, pequeñas, medianas. Ya una grande, monstruosa en el río Sumacinta, pues sí habría que pensarla 2 o 3 veces. Pero lo que vamos es que nosotros sí creemos... ¿Qué pondrías a la negación de un área importante, digamos, a que se anegara un área? Por ejemplo, o inundar cualquier cantidad de sitios arqueológicos, que es parte de nuestro patrimonio cultural, sí habría que cuestionarlo bastante. Pero los ejemplos que nosotros ya tenemos, por ejemplo, en Sierra de las Minas, que es un área donde trabajamos y es la mayor fábrica de agua de Guatemala con 63 ríos, estamos planteando una política de hidroeléctricas para la Sierra de las Minas que sea gana-gana. Hemos platicado con Canger, con todos los involucrados en el sector, y la idea es ver cómo bajamos la conflictividad, porque no es posible. Por ejemplo, en el lado norte del Polo Chico, ubicándonos en Alta Verapaz, que mencionaba Carlos, tenemos más de 110 comunidades quechíes y pocomchíes que no tienen energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo entras a resolver esa conflictividad? Bueno, haciendo los socios, el Estado no va a estar. Entonces, sí tiene que haber en determinado momento una mayor visión de los inversionistas privados o municipales
en que en determinado momento la conflictividad no la va a resolver el Estado. El Valle del Polochic, miramos, tienen 20 años de hacer la carretera y que inauguran 1 kilómetro, inauguran 2 kilómetros, y eso es sencillamente que el Estado no está volteando a ver el desarrollo del Polochic. Ya lo mencionó Carlos. El departamento de mayor capacidad de generación, pero el de menor índice de electrificación rural, el menor índice de desarrollo humano, el menor índice de presencia del Estado. Entonces nuestra propuesta es, sí decirles en determinado momento a los inversionistas, ¿cómo solucionamos esa política del Estado de que tiene que haber un poco más de inversión? Hoy mencionaban el caso de Perú, creo que Pablo lo puede mencionar un poquito más, de cómo, de que los impuestos se regresen a la región de donde están saliendo esos temas. Entonces, Pablo, hablemos concretamente de eso, de esa conflictividad y esa falta de gobernabilidad que se establece en torno en los últimos tiempos, a proyectos hidroeléctricos que no necesariamente suscitaban antes tanto rechazo como la minería. No, efectivamente, lo que hemos hablado ahorita recientemente, hay poca presencia del Estado, entonces la gente tiene derecho a reclamar por falta de salud, educación, agua potable, no tienen electricidad, y entonces el problema está de que las empresas, los inversionistas tributan, se vienen al pool grande del dinero aquí, el Ministerio de Finanzas, el dinero va a los grandes centros urbanos, casi todo en la ciudad de Guatemala, y no regresa absolutamente nada allá. ¿Qué hicieron en Perú? Una ley que se llama Ley de Obras por Impuestos, y una parte de esa, por supuesto que con el control del Estado y viendo qué proyectos pueden y cuáles no, y con supervisión, pues una parte de eso se van en proyectos de las comunidades y se queden ahí. Es importante que nosotros como país tengamos un mecanismo que todos los impuestos generados localmente regresen a las localidades, porque ahorita no están regresando, o sea, hay completa ausencia. Ahora, pero digamos también hay otro problema que genera la falta de presencia del Estado y la falta del control territorial, y es el hecho de que cuando se instalan las empresas, es decir, no ha habido ningún tipo de información de parte del Estado hacia la comunidad acerca de los permisos, de las concesiones, etcétera. Ha cambiado ya la mentalidad de los inversionistas y han entendido ese efecto del Estado de Guatemala y que tienen que negociar con las comunidades. En mi opinión, y voy a ser breve porque tal vez ellos pueden extenderse más, yo creo que sí, lo que estaba contando Carlos, de que han invertido. Yo he conocido un par de clientes que son inversionistas ahí y tienen programas sociales importantes de comunicación. Entonces, yo creo que sí. Lo que pasa es de que la asimetría de información es tan grande, la desconfianza en Guatemala es realmente por todos lados universal, entonces no creen, y el Estado que no está presente no es el mediador de que esa información llegue bien y que sea confiable. Entonces yo creo que sí se están haciendo los esfuerzos, pero necesitamos hacerlo más coordinadamente, diría yo. O sea, el Estado tiene que tener una presencia más activa en esa parte. Carlos, hablemos del rol del Estado. ¿Qué rol real juega el Estado de Guatemala, por ejemplo, a la hora de que un inversionista llega a construir una hidroeléctrica en el río Cabón, en cualquier río? Bueno, este es un tema fundamental. El Estado tiene en el tema hidroeléctrico una labor bien importante, y es la autorización del uso de bienes de dominio público, en este caso particular el agua. Con todo esto que se está discutiendo de la ley de aguas, que por cierto como AGER apoyamos que se regularice el tema del uso del agua, por supuesto de una manera 100% técnica, no de una manera política, basándose en las mejores prácticas a nivel internacional. Y el gremio hidroeléctrico, a nuestro criterio, y aquí está la Ley General de Electricidad, es la única industria de consumo de agua que ya está regulada. Aquí está definido el procedimiento y el Estado interviene en esas aprobaciones para el uso del recurso. Luego debería intervenir también en la parte de socialización, en la parte de proveer información a las comunidades. Lamentablemente no se tienen la mayoría de veces los recursos, ni se tiene en algunos casos la voluntad de dar ese apoyo, y el inversionista tiene que hacer prácticamente todo. Ahora, Carlos, hay algunos casos en los que ha habido un desafortunado manejo de los proyectos por parte de los propios inversionistas y que han ocasionado conflictos severos con las poblaciones. Me recuerdo del caso de Varillas. Sí, nosotros, eso es bien importante, Gustavo. Nosotros como AGER, que representamos a más de 50 plantas generadoras, más del 50% de la energía que se generó el año pasado está representada en AGER. Todos los agremiados tienen que suscribir un código de ética, tienen que cumplir manuales de buenas prácticas de inversión comunitaria basados en las guías del Banco Mundial.
precisamente para tratar de evitar ese tipo de temas, basándonos en esas mejores prácticas. Y de verdad que cuando uno va y cuando uno mira y cuando uno realmente tiene contacto con las comunidades en el área de influencia de la mayoría de los proyectos hidroeléctricos, se da cuenta que las cosas se han hecho bien, no perfectas por supuesto, pero se han hecho muy bien. Los índices de desarrollo han ido subiendo en esas regiones en donde se han ido a desarrollar esos proyectos. Por supuesto hay mucho que aprender todavía y se están haciendo los esfuerzos con esos manuales de buenas prácticas, siguiendo guías internacionales para que a futuro pues las cosas se hagan mejor. Vamos a ir a una pausa comercial en este momento, aquí en a las 8:45, pero volvemos dentro de muy poco para leer algunas de las preguntas que usted nos plantea por medio de las redes sociales y presentárselas a nuestros invitados en el panel. Ya venimos.